Dicen amén. En la presencia de Dios, ahí somos cobijados por Él. Así que es un gusto estar esta mañana aquí, poder reunirnos para exaltar y adorar el nombre de Cristo, pero también para escuchar la palabra y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios quiere hablarnos siempre? Dile a la persona que está a tu lado, Dios te quiere hablar. ¿Estamos de acuerdo? Así que, ¿qué le parece si antes de comenzar oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo? Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias porque eres bueno, eres fiel con nosotros. Tu misericordia es para siempre. En esta mañana, Señor, buscamos tu rostro y te pedimos, Dios, que seas tú dándonos tu palabra, que sea tu palabra la que sustente nuestros corazones y nos lleve, Señor, a vivir vidas que te agraden, vidas, Señor, que cumplan el propósito para lo cual tú nos creaste y nos diseñaste. Te damos gracias porque eres bueno, eres fiel y tu misericordia es para siempre. En el precioso nombre de Jesús, amén y amén. Pues muy bien, vamos a estar meditando en la palabra y yo quisiera continuar. No sé si usted recuerda o usted estuvo aquí la última vez que me tocó compartir la palabra y hemos estado hablando acerca de una serie de temas a los que los hemos llamado ¿Todavía no entiendes? Dile al que está a tu lado, ¿todavía no entiendes? Ok. Y hemos hablado acerca de lo que Jesús dijo en Marcos capítulo 8 a sus discípulos, ¿verdad? Después de que ellos habían visto la multiplicación de los panes a los 5,000, después de que habían visto a Jesús calmar la tormenta, ¿verdad? Después de que volvieron a ver otra vez la multiplicación de los panes en ahora 4,000 personas y todos estos eventos, todas estas situaciones. Y Jesús les dice que se cuiden de la levadura de los fariseos y ellos empiezan a discutir entre sí y dicen, es que no trajimos pan, ya ves, es porque no trajimos pan. Y entonces Jesús se da cuenta que están discutiendo por el pan y les dice, ¿por qué discuten por el pan? ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no comprenden? Y entonces Jesús les dice que es porque tienen el corazón muy endurecido. ¿Porque tienen qué? El corazón muy endurecido. Vamos a leerlo ahí, Marcos capítulo 8, versículo 17. Dice, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten? Sí, a tener. Gracias. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Y entonces Jesús les dijo esto, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no pueden oír, no recuerdan nada en absoluto. Cuando alimenté a los 5,000 con 5 panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4,000 con 7 panes, ¿cuántas canastas grandes con sobra recogieron? 7, dijeron. ¿Todavía no entienden? ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Todavía no entienden? A ver, dígala otra vez fuerte. ¿Cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Todavía no entienden? Les preguntó. O sea, ellos están viendo los milagros de Jesús, están siendo testigos de la obra poderosa de Jesús. Sin embargo, ellos todavía están envueltos en cosas que no son lo que Él les quiere hablar, que no son lo que Él quiere transmitirles. Y simplemente están discutiendo acerca del pan o de otras cosas, pero no están entendiendo lo que Jesús quiere enseñarles y quiere transmitirles. Y no lo están entendiendo, dice la Escritura, porque su corazón estaba ¿qué? Endurecido. Y hablamos de que hay 3 señales de que nuestro corazón está endurecido. Hay 3 cosas que manifiestan cuando hay un corazón que está endurecido.
Y la primera la vimos la vez pasada que hablamos y vimos que decía, tienen ojos y no ven. ¿Tienen qué? Tienen ojos y no ven. O sea, no hay un entendimiento, no hay una revelación en el entendimiento. Los ojos del entendimiento no son alumbrados para ver lo que Él quiere hablarnos y lo que Él quiere decirnos. Pero la siguiente cosa, y yo quiero hablar de eso el día de hoy, dice, tienen oídos y no oyen. Diga conmigo, tienen oídos y no oyen. Dile al que está a tu lado, tienen oídos y no oyen. Entonces quiero que hablemos hoy acerca de esta segunda manifestación de un corazón duro. La primera vimos que era tener ojos y no ver. Cuando hay ojos, pero no podemos ver lo que Dios quiere hablarnos. Y eso muchas veces lo vimos la vez pasada, que es a raíz de ponernos un velo, como lo hacía Moisés, de ponernos algo, ¿verdad? Que no nos deja ver más allá, que no nos permite ver lo que Dios quiere hablarnos. A veces es tan evidente lo que Dios quiere hablarnos, pero si tenemos un velo encima, no podemos ver. Aunque tengamos ojos, no podemos ver. ¿Está conmigo? Pero ahora vamos a hablar acerca de tener oídos y no oír. ¿Sabe que la capacidad de hablar, usted y yo hablamos como consecuencia de que tenemos la capacidad de oír? ¿Sabía que su habla está ligada a su oído? De hecho, una persona que muchas veces las personas que son mudas no son mudas porque no tengan la capacidad de emitir sonidos, sino son mudas porque no tienen la capacidad de oír. Cuando no oyen, no pueden entonces percibir los sonidos y no los pueden, por lo tanto no los pueden hablar. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque tú y yo fuimos diseñados a la imagen de Dios. ¿Cuántos creen eso? Amén. Voltea a ver al que está a tu lado y di, ¿sí se parece a Dios? Okay. Al menos por fe, dígalo, por fe sí se parece a Dios. Por fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y tú y yo fuimos diseñados a la imagen y semejanza de Dios. Ahora, la Biblia dice que Dios creó todas las cosas. ¿Cómo? ¿Cómo creó? Buenas, bonitas, ¿no? ¿Cómo creó las cosas Dios? Diga conmigo, por su palabra. ¿Cómo creó Dios las cosas? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, haya animales en el campo, y hubo animales. Dijo Dios, produzcan la tierra hierba, y la tierra produjo. O sea, todo lo hacía por medio de su palabra. Todo lo hacía al momento de hablar. La Biblia también dice que Él sostiene el universo con la fuerza de su palabra. ¿De su qué? Su palabra. Su palabra es lo que sostiene todas las cosas. Tú y yo estamos aquí, tú y yo somos sostenidos por medio de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces, todo Dios lo hace a través de su palabra. Y cuando Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, nos dio a nosotros entonces también la capacidad de hablar. Y de que cuando tú y yo hablamos, lo que hablamos produce o establece como resultado el cómo somos o el cómo estamos. ¿Sí? La capacidad entonces de hablar es consecuencia de nuestra capacidad de oír. En la medida que oímos, tú y yo creemos. En la medida que oímos, ¿qué? Creemos. Y cuando creemos, lo hablamos. Cuando tú crees, tú lo hablas. Cuando hay algo que te es revelado a tu corazón y lo crees, entonces lo hablas. Y lo que hablas determina lo que eres o lo que tienes. ¿Está conmigo? Si tú estás hablando todo el tiempo derrota, ¿qué crees que vas a tener en tu vida? Si tú estás hablando todo el tiempo pura angustia, ¿qué crees que hay en tu vida? ¿Está conmigo? Porque lo que hablamos va a determinar. Dios nos dio esa capacidad en lo que hablamos. Por eso la Biblia dice que cuando creemos, hablamos. Y el hablar produce cosas en nuestra vida, en nuestro ambiente, a nuestro alrededor. Por eso es importante. Pero otra vez, lo que hablamos viene de lo que creemos. Y lo que creemos viene de lo que oímos. ¿Está conmigo? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Mira, vaya conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 13.
Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice de esta manera: en Él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído, ¿habiendo qué? Oído. Habiendo oído, ¿qué oímos? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y como resultado dice aquí, y habiendo, diga conmigo, creído. Y habiendo creído. Entonces el proceso es el siguiente: oyes la palabra y la crees. Como consecuencia de oír la palabra, tú la crees. El problema está en que si no estás escuchando, por eso Jesús dice, tienen oídos y no oyen, porque si tú no estás oyendo, entonces no hay nada en qué creer. Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? Y luego dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Está conmigo? Tú no puedes creer en algo que no has oído. No hay nada en qué creer si tú no estás escuchando lo que Dios dice. Porque si tú no estás escuchando, pues a lo mejor puedes creer en el horóscopo, puedes creer en no sé quién, pero eso no te sirve de nada. Tú necesitas creer en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú necesitas creer en la palabra de Dios, pero para creer la palabra de Dios necesitas oír la palabra de Dios. Porque ¿cómo creerás si no oyes? ¿Alguien está conmigo? Y cuando crees, entonces tú lo hablas. Cuando tú lo crees es cuando entonces se produce el hablar. Dice 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe. Pero teniendo el mismo espíritu de ¿qué? De fe. ¿Qué es fe? Fe es creer. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual... Repítalo conmigo. Creí, por lo cual hablé. Dígalo otra vez. Creí, por lo cual hablé. ¿Está de acuerdo conmigo? Necesitamos creer para poder hablar. Y lo que tú hables va a determinar la situación en la que vas a vivir, en la que vas a estar. Lo que tú hables determina muchas cosas a tu alrededor. Entonces necesitas creer para poder hablar. Pero para poder creer necesitas ¿qué? Si no oyes, no crees. Si no crees, no hablas. ¿Se da cuenta cómo va ligado? Y entonces se produce. Por la palabra se producen. Así como Dios produjo todas las cosas a través de su palabra, usted y yo, hechos a la imagen de Dios, también producimos a través de la palabra. ¿Pero cuál palabra? La palabra que creímos. Pero para creerla necesitamos primero haberla oído. ¿Está conmigo? Entonces es importante el oír. Si usted y yo no oímos, no creemos. Y si no creemos, no hablamos. Y si no hablamos la palabra, entonces vamos a hablar una u otra cosa. Porque su boca, se da cuenta que su boca no le para. A unos más que a otros, yo entiendo. Pero la boca no nos para. Por eso muchas veces la Biblia nos dice, mira, mejor cállate. Habla lo que sea necesario para la edificación y si no, guarda silencio. Porque tu boca siempre habla. Pero si no está hablando la palabra de Dios, entonces tu boca está hablando cosas que producen en tu ambiente y a tu alrededor cosas negativas y cosas que no son buenas. ¿Está conmigo? Por eso a veces Dios dice, mira, mejor guarda silencio. No hables, sé tardo para hablar. Sobre todo cuando estás enojado. Cuando estás enojado, nuestra boca, híjole, rapidito habla. Pero normalmente lo que sale de una boca cuando un corazón está enojado no es nada bueno. Y en lugar de producir vida, y en lugar de producir gozo, y en lugar de producir paz, produce un ambiente, ¿verdad?, de preocupación, produce un ambiente de enojo, produce un ambiente de tristeza. ¿Está conmigo?
Porque nuestra boca continuamente está hablando. Pero ¿qué tenemos que hablar? La palabra. ¿Sí? Pero para hablar la palabra tengo que creer la palabra. Pero para creer la palabra tengo que oír la palabra. Ahora, si yo tengo oídos y no oigo, ¿qué cree que está pasando? Como consecuencia, todo lo demás. ¿Me está entendiendo? Como consecuencia, si no estoy oyendo, no estoy creyendo. Y si no estoy creyendo, no estoy hablando la palabra. ¿Está conmigo? Entonces, ahora, no se trata solo de hablar por hablar, sino de hablar de acuerdo a la fe que produce el oír la palabra. Otra vez, no se trata solo de hablar por hablar. Dios no nos hizo pericos. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿O hay aquí entre nosotros algún hermano perico? Hay algunos que parecen pericos, pero Dios no te hizo perico. ¿Está conmigo? Dios a usted y a mí no nos hizo. ¿Sabe el perico qué hace? Repite. Solo repite por repetir. Pero ni siquiera tiene el entendimiento de lo que está repitiendo. Tú puedes oír que un perico dice, Fernando, Fernando. Pero él no sabe qué significa Fernando. ¿Sí? Lo repite porque ya alguien fue ahí y le dijo, a ver, Fernando, Fernando. Y estuvo ahí, insiste hasta que el perico dijo, Fernando. ¿Sí o no? Pero usted y yo no somos pericos para estar solamente repitiendo algo que no entendemos. Algo que no nos ha sido revelado en nuestro corazón. Si usted solo repite cosas que no le han sido reveladas en su corazón, eso no funciona. Yo le puedo decir a usted hoy, todos repitan, soy sano en el nombre de Jesús. Y yo sé que todos lo van a repetir. No lo repita, por favor. Y todos vamos, soy sano en el nombre de Jesús. Pero hasta que no es una revelación en tu vida de parte de Dios, no funciona. Y para que sea una revelación en tu vida, necesitas oírla y creerla en el mismo espíritu de fe. Necesitas oírla de parte de Dios y creerla en tu corazón. ¿Está conmigo? Creerla en tu corazón y entonces confesarla. Porque con el corazón se cree para justicia y con la lengua se confiesa para salvación. ¿Alguien me está entendiendo? Si yo te digo repítela, tú la vas a repetir, pero no va a funcionar hasta que la creas en tu corazón, hasta que sea una revelación en tu vida y entonces la hables con un espíritu de fe. Y es entonces cuando lo sobrenatural se produce en nuestras vidas. Es entonces cuando lo sobrenatural es evidente en lo natural. ¿Alguien está conmigo? ¿Me están entendiendo? ¿Estamos comprendiendo esto? Entonces no se trata solamente de repetir palabras. ¿Sabe que a veces hemos hecho a la iglesia eso, pericos? Repitan esto, repitan aquello, repita esto otro. Y hasta cierto punto pudiera que esté bien. Pero mis hermanos, si no lo entienden, no pasa nada. Yo les puedo decir, repitan, voy a tener salud. Y todos, voy a tener salud. Pero no se trata de eso. Se trata de que lo creas en tu corazón. Y para que lo creas en tu corazón, necesitas oírlo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 10:17 dice, así que la fe es ¿por qué? La fe es ¿por qué? Por el oír. Y el oír es ¿por qué? Entonces, ¿nos damos cuenta de la secuencia? La fe va a venir a mi vida cuando yo oigo. ¿Cuando oigo qué? Pero oírla no se trata nada más, porque usted me está escuchando aquí ahorita. Estoy seguro que todos me están, ¿todos me están oyendo? Algunos me están oyendo, pero no me están poniendo atención. Eso es otra cosa. Algunos me están oyendo en sus sueños. Pero todos me están oyendo. No se trata de oír con los oídos naturales. Se trata de tener despierto el oído espiritual. Por eso Jesús dijo, tienen oídos y no. Tienen oídos y no.
Y como resultado de eso no entendían. Como resultado de eso, cada vez que Jesús les decía algo, ellos pensaban solo en lo natural. Jesús les dice, no se contaminen con la levadura de los fariseos. Y ellos dicen, debes decir eso porque no trajimos pan. Ya ves, ¿para qué no pasas a comprar el pan? Pero tú tienes la culpa. No. Y empezaron a discutir por algo natural cuando Jesús les estaba hablando de algo espiritual que ellos no entendían. ¿Por qué no lo entendían? Porque tenían oídos, pero no oían. Entonces, mis hermanos, qué preocupante es que nosotros podamos estar teniendo oídos y no oír, porque como resultado de eso vendrá lo que ya hablamos. No vamos a creer, y como no creemos no vamos a hablar, y lo que tú no hablas no se establece en tu vida. ¿Está conmigo? Ahora quiero que vayas conmigo a Lucas capítulo 8, versículo 16 al 18. ¿Está conmigo ahí? Dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Nadie que enciende ¿qué? Una luz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué habla una luz? Una luz nos habla de revelación. La vez pasada hablamos de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Dios quiere alumbrar nuestros ojos. Dios quiere encender una luz, pero no quiere que esa luz quede como algo que cubrir con una vasija. Dice, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Ahora, ¿cuántos saben que Dios quiere que tú y yo seamos esas luces? ¿Sí? No una luz que brilla con luz propia, porque tú y yo no tenemos luz propia, brillamos con la luz de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Tú y yo brillamos con la luz de Jesús. Ahora, Dios no te diseñó como una luz para que ponerte debajo de una cama, sino para ponerte en un lugar donde otros vean. Mateo capítulo 5 dice que así vean los hombres vuestras obras y glorifiquen a Dios. Porque en una luz no se pone abajo de una mesa. Tú no pones el foco de tu casa abajo de la cama, ¿verdad? Si pones el foco de tu casa abajo de la cama, ¿de qué te va a servir? No va a alumbrar. Pero si lo pones en el techo, va a alumbrar todo lo que hay en ese cuarto. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces el propósito de Dios es ponerte para que otros te vean, para que otros vean lo que Dios está haciendo en tu vida y a través de tu vida, lo que Dios está haciendo en tu familia, lo que Dios está haciendo en tu casa. Dios quiere ponerte para que otros lo puedan ver, que tú seas un testimonio vivo de la gloria y de la presencia de Dios. Amén. Ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y es lo que está diciendo. Nadie pone una luz, la cubre con una vasija, no la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y escucha esto, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la... Ahora, escúchame, yo sé que normalmente a veces leemos ese versículo y luego lo ponemos en las cosas malas. Y es más, se lo decimos a alguien que como que sentimos que nos está mintiendo, ¿eh? Cuidadito, porque nada oculto hay para Dios, ¿eh? Y nada más con que Dios lo saque a la luz, vas a ver cómo te va a ir. Pero yo quiero que entendamos esto en el contexto que nos está diciendo aquí. Nos está hablando de un contexto de que Dios va a poner luz para que alumbre a otros. Entonces, cuando está hablando de lo oculto, de cosas ocultas que van a ser manifestadas en la luz, se está refiriendo a lo que tú estás sembrando o a lo que tú estás poniendo en tu vida secreta de búsqueda de Dios. No sé si me están entendiendo. Está hablando acerca de lo que tú estás haciendo en tu vida secreta, si es que la estamos teniendo, si es que realmente está habiendo una vida secreta. Mira, la vida secreta no es algo que todos podamos ver. Yo te veo aquí el día de hoy y te veo bien peinadito, bien arregladito, bien bonito, bien bonita, ¿verdad? Pero yo no sé si tú en la semana buscaste de Dios o no buscaste de Dios. Eso es algo que tú y Dios lo saben.
¿Está conmigo? Pero hay un momento en que Dios hace que eso que hiciste en secreto se vuelva. ¿Se vuelva qué? Mateo capítulo 6 dice: así vuestro Padre que está en lo secreto os recompensará. ¿Estamos entendiendo esto? Quiero que seamos atentos a lo que estamos diciendo. Entonces Jesús está diciendo que también eso que hacemos en oculto, no está hablando de las cosas malas que hacemos en oculto. También esas van a salir a la luz en algún momento. Pero no estamos hablando hoy de eso, sino estamos hablando de lo que hacemos tú y yo en oculto. De cuando tú tomas tu Biblia y nadie te está viendo, pero tú tomas tu Biblia y la empiezas a leer y empiezas a meditar en ella. Eso de lo que te estás llenando, en algún momento va a salir a la luz. Dios lo va a sacar a la luz para alumbrar a otros. Porque hay gente que necesita ser alumbrada. ¿Y cómo va a ser alumbrada? Necesita aquellas personas, o es necesario que aquellas personas que han sembrado en su vida de intimidad, en su vida, ¿verdad?, de búsqueda de Dios, que eso salga a la luz, que lo que Dios ha estado depositando ahí en tu vida cada día, lo saque a la luz para que alumbre a otros que vengan al conocimiento de Dios. ¿Estamos aquí? Por eso dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tiene que ser, ¿qué? Manifestado. Pero algo más, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Y entonces dice algo interesante. Mirad pues, ¿cómo qué? Mirad pues, ¿cómo qué? ¿Por qué hace un enlace entre oír y lo que ha de salir a la luz? Escúchame, porque lo que oyes en lo secreto de Dios es lo que Dios va a sacar en lo público para alumbrar a otros. Lo que tú y yo oímos a Dios en nuestra vida secreta, en nuestra vida de devoción, en nuestra vida de intimidad con Dios. Cada vez que tú no tomas la Biblia para venir solo a la iglesia el domingo, sino que tomas la Biblia para estudiarla y meditarla en tu vida diaria. ¿Alguien me está entendiendo lo que estamos diciendo? Tú no tomas tu Biblia para venir a la iglesia el domingo, y algunos ni siquiera para venir a la iglesia el domingo, ¿verdad? Porque antes traía todo el mundo su Biblia, ahora ya muchos ni traen Biblia. Algunos traen celular, tabletas, como yo, ¿verdad? O traemos, o a veces ni eso. Estamos esperando que nos pongan los versículos en la pantalla, ¿verdad? Y no, ahí no se apuren los de allá. Pongan el versículo, ándenle. Porque si no, no leemos nada. Pero Dios quiere usar lo que Él te habla a ti en lo secreto. Lo que Él te habla, ¿dónde? En lo secreto. Para traerlo a lo público. Para que Dios te use entonces para alumbrar a otros. Por eso dice, mirad bien cómo oyes. ¿Cómo qué? ¿Cómo oyes? La pregunta es, ¿estás oyendo a Dios? ¿Estás oyendo a Dios? ¿Estamos oyendo a Dios? Y dice algo más, porque a todo aquel que tiene, todo aquel que ¿qué? Se le dará, y a todo aquel que no tiene, aún lo que piensa, wow, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. Esto está tremendo, mis hermanos. El que tiene una vida secreta con Dios, dice, se le va a dar. ¿Qué se le va a dar? Pues Dios le va a alumbrar los ojos. Todo eso que ha visto, Dios se lo va a alumbrar, lo va a entender. Su conocimiento de Dios va a crecer, se le dará más. Pero el que no tiene esa vida con Dios, el que no lo tiene, aún lo que cree que tiene, ¿qué es lo que cree que tiene? Algunos piensan que por venir aquí a la iglesia y escuchar un mensaje cada 8 días, ya tienen.
Y Dios dice, eso es lo que crees que tienes, pero no tienes. Yuhu, ¿alguien me está entendiendo? Algunos piensan que tienen porque mi abuelita, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi abuelita nos leía la Biblia. Y crees que tienes algo, pero realmente no tienes nada. No, es que yo me acuerdo, ¿verdad? Que cuando era chiquito yo sí iba a la escuela dominical y ahí me acuerdo que había ciertas enseñanzas. Crees que tienes, pero no estás depositando nada en tu vida de oración y comunión con Dios. Y a veces aún lo que tienes te es quitado. ¿Está conmigo? Entonces, ¿qué es tener un corazón duro? Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. En este aspecto, en el aspecto de oír. Hebreos 3, 7 al 8. ¿Está conmigo ahí? Dice así, por eso el Espíritu Santo dice, ¿quién dice, mis hermanos? Wow. Y yo creo que si el Espíritu Santo dice, tú y yo tenemos que poner atención. Si dijera ahí, por eso el pastor Fernando dijo, pues a lo mejor no le pongas tanta atención, no pasa nada, no me enojo. Pero no dice ahí eso, dice el Espíritu Santo dice. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, pon atención porque el Espíritu Santo te quiere hablar. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan ¿qué? El corazón, como lo hicieron los israelitas cuando ¿qué? Cuando se rebelaron. Escúcheme. Cuando tú y yo tenemos oídos pero no oímos, cuando somos personas que tienen un oído pero solamente oye lo natural, no tiene la capacidad de oír las cosas espirituales, no tiene la capacidad de oír lo que Dios quiere hablarte, porque no has sembrado en tu vida de comunión con Dios. Cuando hay un oído solamente que escucha en lo natural pero no escucha en lo espiritual, es un oído que se rebela. ¿Es un oído que qué? Se rebela. ¿Cómo se rebela? Porque escucha a Dios, pero no lo obedece. ¿Está conmigo? Porque escucha algo de Dios, pero no le da importancia. La pregunta es, ¿cuántos hemos oído algo de Dios en nuestras vidas? Y yo estoy seguro que todos tendrían que contestar, yo. Yo he escuchado algo de Dios en mi vida. Yo he oído a Dios decirme algo en algún momento. La siguiente pregunta sería, ¿cuántos lo hemos obedecido? ¿Cuántos le hemos dicho a Dios, está bien, así lo voy a hacer? Yuhu. Porque a veces oímos a Dios, pero no lo obedecemos, no lo llevamos a la práctica. Tú oyes algo que Dios te dice, algo que Dios te pide, pero no lo haces. Y pones el pretexto que sea, no sé cuál, porque tenemos muchos pretextos para no hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Tenemos muchos pretextos. Es que ahorita no puedo. Es que mi carácter, es que mis heridas, es que lo que me hicieron, es que lo que me dijeron, es que fui allá, es que esto, es que aquello, es que aquello. El punto es que no hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Te vuelvo a preguntar, ¿a cuántos Dios ya nos ha hablado? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Dios te ha hablado? Pregúntale al que está a tu lado, ¿Dios te ha hablado?
Y estoy seguro que sí, porque la Biblia dice que Dios habló de muchas formas. Dios tiene muchas formas para hablarnos. A veces nos habla bien bonito, ¿verdad? Palabras. A veces nos habla un poquito más fuerte. A veces nos habla en la quietud. A veces nos habla en el ajetreo, ¿verdad? A veces nos habla con una circunstancia. A veces nos habla con otra. Pero Dios tiene muchas formas de hablarnos. Y constantemente nos está hablando. ¿Está conmigo? Dios es un Dios que se comunica con su pueblo. Dios no es un Dios que guarda silencio y dice, pues ahí arréglenselo ustedes, yo no les voy a decir nada. Qué feo se siente cuando no te dicen, cuando alguien decide no hablarte. ¿A alguien le ha pasado? ¿Sí? Decide no hablarte. ¿A poco no se siente feo? Porque decide no decirte ni si está enojado o si está contento o si está triste o qué está pasando. No voy a hablar simplemente. Y tú, no, háblame para yo saber qué hacer. Entonces Dios no es un Dios que hace eso. Dios no se da la vuelta y dice, no te voy a hablar, no te voy a hablar, no te voy a hablar, no me importa, no te voy a hablar. Escúchame, ese no es Dios. Dios siempre está hablando. Pero cada vez que tú decides desobedecer o hacer caso omiso a una instrucción de Dios, tu corazón se empieza a endurecer más. Y con la dureza de tu corazón empiezas a perder la capacidad de oír a Dios. Y hay un momento en tu vida que tú ya no escuchas nada de Dios. Vienes aquí y escuchas un mensaje, escuchas un sermón, pero ni siquiera entiendes nada. Porque a veces pierdes la capacidad de oír lo que Dios quiere hablarte. Vienes aquí, ¿verdad? Y estás distraído en otras cosas, estás pensando en un montón de cosas que están a tu alrededor, o cosas que a veces ni tienen sentido, o te estás durmiendo, o estás queriendo platicar con alguien más, o estás, ¿verdad?, preguntándole qué van a hacer ahorita que acabe el servicio, a dónde vamos a ir. Pero tu corazón y tu mente no están puestos en lo que Dios te quiere hablar. Porque vamos perdiendo la capacidad de oír a Dios. ¿Y por qué vamos perdiendo esa capacidad? Porque Dios nos habló y decidimos no hacerle caso. ¿Está conmigo? Dios te dijo, yo quiero que dejes eso que te está dañando. Y tú decidiste seguir con eso que te está dañando. Dios te dice, yo quiero que te congregues y que seas fiel. Y tú decidiste no congregarte y no ser fiel. Dios te dice, yo quiero que abras tu corazón para bendecir a otros. Y tú decidiste cerrar tu corazón y no bendecir a nadie. Yuhu. Y cada vez que Dios te habla y te dice algo y tú le haces caso omiso y chifla así como que no oigo, Señor. Eso no hace que Dios se enoje contigo y diga, entonces ahora ya no te voy a hablar, ya no te voy a hablar, ya no te voy a hablar. No, así somos tú y yo. Pero Dios no es así. Dios te va a seguir hablando, pero tú ya no vas a tener la capacidad de oírlo. Dios va a seguir tocando a tu puerta, pero tú ya no vas a escuchar cuando Él esté tocando a tu puerta. ¿Por qué cree que Apocalipsis dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta? Porque no todos. Vea que el llamado no es, todos salgan y abran la puerta. Si alguno. Esta era una iglesia que había endurecido su corazón. Esta era una iglesia que había endurecido su corazón. Y por eso es que la declaración de Jesús es, habrá alguno, aunque sea uno, que todavía tenga la capacidad de oír y salir a abrir la puerta.
Yuhu. Isaías capítulo 50, versículo 5 dice: el Señor soberano me habló. Diga conmigo, Dios habla. Dígalo fuerte, Dios habla. Iglesia, tenemos que entender esto. Dios no es un Dios que no hable. Él no se enoja contigo y te deja de hablar. Dios no es así. Dios siempre, siempre te está hablando. El problema no es que Dios no hable. El problema es que tú y yo no escuchamos. El Señor soberano me habló y yo lo escuché y no me he rebelado ni me he alejado. ¿No me he qué? No me he rebelado. Para que tú escuches. Por eso dice: el Señor soberano me habló y yo lo escuché. Para que tú escuches, necesitas no rebelarte a lo que Él te dice. Para que mantengas tu oído con la capacidad de oír a Dios, de estar oyendo a Dios, de estar oyendo a Dios. ¿Cuántos quieren oír a Dios? ¿Cuántos quieren oír a Dios? Para que tú mantengas tu oído con la capacidad de oír a Dios, necesitas que cada vez que lo oigas, no te rebeles. No digas: ay, sí, ya sé, pero ahorita no puedo. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas como esas? O sea, sí, ya sé que ya, eso es lo que Dios dice, pero pues también tengo mis circunstancias. Entonces estás poniendo tus circunstancias por encima de lo que Dios dice. Y cada vez que tú pones tus circunstancias por encima de lo que Dios dice, pierdes la capacidad de oír. Vas perdiendo la capacidad de oír. Vas perdiendo la capacidad de oír hasta que no escuchas nada. Yuhu. Yo no sé qué se sentirá, y nunca lo quiero sentir, no poder oír, pero ha de ser algo muy feo. Pero sí hay gente que va perdiendo poco a poco esa capacidad de oír. Estoy hablando de lo natural, ¿ya? Que en lo natural cada vez le tienes que hablar más fuerte. Antes tú le podías hablar así de: ¿cómo estás? Y te escuchaba bien. Ahora le dices: ¿cómo estás? Y, ¿ande? ¿Que cómo estás? Ah, bien. Porque va perdiendo su capacidad de oír. ¿Está conmigo? ¿Me estamos entendiendo esto? Entonces, en lo espiritual hay mucha gente que está perdiendo su capacidad de oír cada vez más. Y Dios te está hablando continuamente. Dios está continuamente queriendo tener una comunicación contigo para bendecir tu vida, para prosperar tu vida, para que oigas y creas y entonces hables y entonces cosas buenas se produzcan en tu vida, en tu familia, en tu hogar. ¿Estamos aquí? Pero como hemos perdido la capacidad de oír, porque oímos a Dios y no le hacemos caso, porque oímos a Dios e ignoramos lo que Él nos está diciendo, entonces tenemos problemas. ¿Está conmigo? Ahora, ¿qué hago entonces? Entrena tu oído. Diga conmigo: entrena tu oído. Proverbios capítulo 2. ¿Está conmigo ahí? Proverbios capítulo 2, versículo 1 y 2. Mira lo que dice: hijo mío, presta atención. ¿Presta qué? Atención. Presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Diga conmigo: afinar el oído. ¿Usted sabe lo que es afinar? ¿Qué es afinar?
es poner algo en justo balance, por así llamarlo, ajustarlo, ¿sí? Hasta que empate con lo que es correcto. En la música, afinar, ¿verdad? Es cuando tú pones algo, ¿verdad? En el tono justo, en el tono correcto. Y cuando lo pones en el tono correcto, ¿verdad? Se escucha bien. Pero cuando tú no lo pones en el tono correcto, se escucha mal. ¿Sí? ¿No está Omar? Omarcito, ayúdame, ¿no? Si tú cantas desafinado, ¿han oído cantar a alguien desafinado? Espero que no a los que están aquí arriba, ¿eh? O también, ¿no? También. Pero si tú cantas desafinado, te vas a escuchar mal. No te preocupes, a Dios le agrada como cantes. Pero de preferencia no cantes acá arriba, ¿eh? Si cantas desafinado. Porque si cantas desafinado, te oyes mal. Pero el problema de cantar desafinado no es un problema de la voz, es un problema del oído. Dame una nota, Omar, y la que sea. Algunos cantan en do, en donde caiga. Entonces, en lugar de cantar, cuán grande es Dios, ¿ah? Tratar de afinar la voz con lo que estoy oyendo. Pero si yo no canto, entonces yo canto, cuán grande es Dios, cántale, cuán grande. ¿Cómo se oye eso? Porque no estoy afinando a lo que estoy oyendo. Y no lo estoy afinando porque no estoy oyendo bien, porque no tengo mi oído entrenado. En la música es importante que tú entrenes tu oído. Es vital para que puedas entender cuando algo está mal y cuando algo está bien. ¿Sí? Yo no soy de los mejores que tengo el oído entrenado, porque hay algunos músicos que en cuanto escuchan una nota, saben qué nota es. Yo sé que eso es do porque Omar me dijo que era do. Pero tal vez si no me hubiera dicho que era do, no sabría que era do. Hay algunos que lo escuchan y luego, eso es un do, eso es un re, eso es un mi, ese es un fa sostenido, agregado 7 con la novena no sé qué. Porque hay gente que tiene muy adiestrado su oído de una forma impresionante. Algunos nacen con cierta capacidad, pero el trabajo continuo de estar siempre tocando, siempre desarrollando su oído, lo logran desarrollar a cosas. ¿Sabía usted que, por ejemplo, Beethoven, cuando él escribió la novena sinfonía, sí, yo no sé si usted sepa cuál es la novena sinfonía de Beethoven, pero para los que no saben, la de ta 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 tan, ta ta ta, ¿sí? Entonces, cuando él escribe la novena sinfonía de Beethoven, ¿sabe que él estaba ciego y sordo? Ahora, ¿cómo escribió tal pieza tan impresionante si estaba sordo? Porque todo estaba aquí en su mente. Por tantos años había adiestrado su oído, que las notas ahora no las necesitaba oír con el oído físico, las oía con el oído en su mente. Y en su mente imaginó todas las melodías, todas las armonías que iba a tener esa sinfonía, y se puso a escribirla. Estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Pocos Beethoven hay en el mundo. Pero cuando Dios te está diciendo, afina tu oído. ¿Afina qué? Tu oído. ¿Afina qué? Tu oído. Dios te está diciendo, yo te estoy hablando, pero tú necesitas trabajar en afinar tu oído. Afinar el oído es un trabajo, mis hermanos.
Afinar el oído no es algo que tenemos de una forma natural. Eso no pasa nada más porque sí. Afinar el oído es un trabajo constante, constante. Por eso Jesús dice en Lucas, lo que leímos, lo que pasa en el secreto un día va a ser manifestado en lo público. Ese trabajo que tú hiciste ahí, de estar afinando tu oído, de estar escuchando a Dios, de estarle diciendo: Señor, háblame. Señor, leí esto, no lo entiendo, pero yo quiero que tú me hables. De venir y congregarte y venir con un espíritu atento, venir y con un espíritu presto a escuchar la palabra de Dios. No con flojera ni con pues espero que ya acabe pronto. No, sino con ese espíritu de poner atención. Estás afinando tu oído. Estás afinando tu oído. Afinando tu oído. Y mientras más afines tu oído, más vas a tener la capacidad de escuchar a Dios. Y escúchame, si tú escuchas a Dios, entonces vas a creer, porque creemos lo que oímos. Cuando tú escuchas a Dios, entonces vas a creer, y cuando creas, entonces vas a hablar, y lo que hables determinará dónde estés y lo que tengas. ¿Alguien me está entendiendo? Pero necesitas afinar el oído. Necesitas dejar de endurecer tu corazón. Y si Dios te habla, decirle: sí, Dios, aquí estoy. Isaías 50, el pasaje que leímos ahorita, pero el versículo anterior dice así: el Señor soberano me ha dado sus palabras. ¿Me ha dado qué? Palabras de sabiduría, para que yo sepa consolar a los afligidos. Mañana tras mañana me despierta. Mañana tras mañana. Diga conmigo: mañana tras mañana. ¿Qué significa eso? Una constancia. No dice un día sí, un día no. 5 días sí, 4 no. Oigo a Dios un día, descanso 7. Mañana tras mañana. Mañana tras mañana me despierta. ¿Para qué? Y me abre ¿qué? El entendimiento a su voluntad. Y entonces lo que dice el 5, que lo leímos hace un rato: el Señor soberano me habló, yo lo escuché, no me he revelado ni me he alejado. Wow. ¿Sabe por qué? ¿Sabe que esta es una profecía que habla acerca de Jesús? Si usted lee el versículo 6, dice: le ofrecí la espalda a quienes me golpeaban. ¿De quién está hablando? Las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. ¿De quién está hablando? ¿Sabe por qué Jesús hacía todo eso? Porque mañana tras mañana escuchaba al Padre. Mañana tras mañana escuchaba al Padre. Y era obediente a la voz de Dios. Y cuando tuvo que hacer lo más difícil, cuando tuvo que hacer lo más fuerte, que era ofrecer sus espaldas a quienes las iban a golpear, ofrecer sus mejillas a quienes iban a jalar sus barbas y arrancárselas,
Él estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Está conmigo? ¿Por qué estuvo dispuesto a hacerlo? Porque tenía oídos para oír a Dios. Iglesia, ¿por qué no oímos a Dios? Porque hemos endurecido nuestro corazón. Porque no estamos afinando nuestro oído. No es porque Dios no quiera hablarnos. Dios siempre nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre te está hablando. Así que Dios muy probablemente esté hablando ahorita a tu corazón. Pero la pregunta es, ¿obedeceremos a Dios? ¿Tendremos un corazón dispuesto a obedecerle a Él? ¿O diremos, Señor, otro día, estoy ahorita en otros asuntos, estoy en otro momento? Cierre sus ojos ahí donde está. Aquí estamos, Dios. Aquí está nuestro corazón, Señor. Incline su rostro ahí donde está. Y dígale, Señor, quiero escucharte hablar. Quiero escuchar tu voz. Si hemos cerrado nuestro oído a tu voz, Señor, hoy queremos que sea destapado nuestro oído. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Yo sé que me haría estremecer, que me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. ¿Por qué no se pone de pie? Pone su mano en su corazón y le dice al Señor, sensibiliza mi corazón para oírte. Señor, perdóname si he tenido un corazón duro para escuchar tu voz, para obedecer tu voz. Aquí estoy, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Dígalo, yo sé que me harías, sé que me haría estremecer, que me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Una vez más, dígalo, quiero escuchar. Yo quiero escuchar,
rompiendo. el silencio en mi ser. Yo sé que me harías. Sé que me harías estremecer, que me harías llorar o reír. Y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero que hagamos una oración y le digamos al Señor: Señor, háblame, no me voy a rebelar. Vamos, dile tú con tus palabras: Señor, háblame, no me voy a rebelar a tus palabras. Alza tu voz un momento y dile: Señor, yo quiero escucharte hablar y no rebelarme a lo que tú me estás hablando. Que si tú me hablas, no rebelar mi corazón. Encuentra en nosotros disposición para oír tu voz, Señor. Encuentra en nosotros una disposición para oír lo que tú quieres hablarnos. Sí, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi corazón, la ofrezco a ti. Que haya un deseo de obedecerte, que haya un deseo de seguir escuchando tu voz, de seguir oyéndote a ti, Dios. En el nombre de Jesús, levante sus manos y dígalo. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, sí, sin llorar como un niño. Y pasaría sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor.